La planta de las habas pertenece a la familia de las fabáceas o leguminosas. Se trata de una legumbre alargada de color verde claro o blanco que se puede consumir en una gran cantidad de recetas, pero que tampoco es habitual en la dieta de muchas personas. Las habas son muy valoradas por sus múltiples beneficios y propiedades nutritivas, que hacen de ellas un magnífico aliado para nuestra salud. Se deben comer cuando estén frescas porque son más fáciles de digerir. Si se tienen habas secas, deben ponerse en remojo durante un día y después cocerlas bien para que no sean indigestas. Propiedades medicinales de las habas. Aunque son semillas de un tamaño más bien pequeño, presentan una buena concentración de nutrientes como proteínas, fibra, folatos, vitamina A, vitamina C y vitaminas del complejo B, en especial de tiamina o vitamina B1, riboflavina o vitamina B2, niacina o vitamina B3 y ácido fólico o vitamina B9. Contiene minerales como el fósforo, selenio, magnesio, potasio, manganeso, hierro, cobre y zinc. Es gracias a todo esto que su introducción en el marco de una dieta saludable conlleva muchos efectos positivos. Beneficios al consumir habas. Las habas tiernas contienen levodopa o L-Dopa. Aproximadamente 100 gramos de habas frescas o verdes contienen de 50 a 100 miligramos de L-Dopa. Se trata de una sustancia química que el cuerpo utiliza para producir dopamina, el neurotransmisor de la motivación, del impulso. Algunos estudios vinculan una mejora de los síntomas del Parkinson al consumo bastante intenso, eso sí, de habas. Conviene recordar que la levodopa se ha utilizado con éxito para el tratamiento de esta enfermedad degenerativa desde la década de los 60. Desde entonces, y a pesar de la irrupción de nuevos fármacos, la levodopa continúa siendo el más eficaz en el tratamiento del Parkinson. Al ser la haba rica en vitamina B y en tiamina, colabora en el mantenimiento del buen funcionamiento del cerebro y por tanto de la memoria. Las habas son una fuente rica de fibra soluble que ayudan a reducir el colesterol malo y prevenir enfermedades cardiovasculares. Estas legumbres son muy beneficiosas para reducir el riesgo de sufrir accidentes cerebrovasculares. Además, este alimento es especialmente beneficioso para ayudar a personas con colesterol alto. Su aporte en potasio hace que estas legumbres sean especialmente beneficiosas para las personas con hipertensión, mala circulación sanguínea o que padezcan de retención de líquidos. Las habas tienen índice glucémico bajo, siendo muy recomendables a las personas con diabetes o que quieran cuidar los niveles de azúcar en sangre. El hierro es el mineral más abundante en las habas. Se recomienda su consumo en caso de anemia hipocrómica o ferropénica, así como en convalecencia de enfermedades infecciosas o de intervenciones quirúrgicas. Por otro lado, al ser ricas en fósforo, también son recomendables para la etapa del crecimiento, ya que ayudan a fortalecer huesos y dientes. La fibra de las habas contribuye a la regulación del tránsito intestinal y por ello su consumo en personas con estreñimiento puede resultar muy adecuado. Las habas contienen altos niveles de vitamina B9 o folato que son recomendadas en las dietas para mujeres embarazadas, ya que ayuda a prevenir defectos del tubo neural que se traducen en enfermedades graves del bebé. La fibra soluble que contienen las habas ayudan a aumentar el volumen de las heces y facilita su paso a lo largo del intestino y el colon. Su presencia disminuye el riesgo de padecer hemorroides y divertículos. Las habas son un alimento rico en flavonoides y compuestos fenólicos que lo convierten en un gran antioxidante, el cual ayuda a frenar la oxidación natural, que es lo que provoca el envejecimiento prematuro. Además, ayudan a eliminar los radicales libres. Las habas contienen el hierro suficiente para complementar una dieta baja en este mineral, ayudando al cuerpo en la producción de hemoglobina, que a su vez es la encargada de transportar el oxígeno a todas las células del cuerpo. Una de las grandes características de las habas es que su aporte calórico es prácticamente nulo. Es por ello que son un alimento muy recomendable para aquellas personas que sigan una dieta de pérdida de peso. El contenido de potasio en la haba aumenta los niveles de agua en el organismo, por lo que mejora la hidratación en el cuerpo. El triptófano presente en las habas proporciona un gran efecto sedante, de modo que estas legumbres favorecen en gran medida el sueño y el descanso. Asimismo, los deportistas encontrarán un poderoso aliado en las habas, pues contienen una sustancia llamada levodopa o L-Dopa, como lo hemos mencionado anteriormente, que mejora la función motora. Recomendaciones:
Las personas con favismo no deben consumir habas. Tampoco se debe consumir si es alérgico a este alimento o si presenta problemas digestivos. Si se está siguiendo una dieta baja en potasio, se debe cuidar también el consumo de esta legumbre. Asimismo, se aconseja moderar su consumo en caso de hiperuricemia, que puede desencadenar gota debido a su moderado contenido en purinas que se transforman en ácido úrico en el organismo. Escribe abajo en los comentarios qué te pareció este video. Si la información fue clara y de utilidad, no olvides darle like. No te cuesta nada y nos ayuda muchísimo.